Hermanos, buenas tardes. Ya estamos aquí preparados, listos para ver con nuestra clase, la segunda parte de este capítulo 14, que tiene por título el mensaje de los tres ángeles. En esta tarde vamos a estudiar las palabras, los mensajes de estos tres ángeles, y hay mucha información muy buena. Entonces, primeramente les agradezco su compañía y les agradezco que vayan siguiendo estas clases que tan importantes que el apóstol Juan nos ha dejado, estas enseñanzas muy valiosas, muy profundas, y que de antemano necesitamos realmente entender. Les agradezco su compañía, y vamos a entrar directamente a la información porque es mucha información la que tenemos que ver el día de hoy. Entramos directamente al versículo 6 que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, en, empezando a desglosar este versículo, nos damos cuenta que en su visión el apóstol Juan ve a este ángel que trae el evangelio eterno. Y vamos a empezar por definir estas palabras. Empezamos por la palabra del evangelio. El evangelio, esta palabra es una palabra en español que tenemos que no está traducida. Es una transliteración. La palabra de la que se deriva es del latín evangelium y del griego euangelium. En ambas lenguas significa buen anuncio o buena noticia. Y nosotros lo hemos adaptado en nuestro español a que significa buenas nuevas. Pero en realidad en cada versículo que vemos la palabra evangelio debería de estar traducida y debería de decir eso: buenas nuevas o buen mensaje. Y es una de las cosas que, siendo una transliteración, es que es como una adaptación al lenguaje sin que necesariamente haya sido traducida. Otro de los ejemplos que son transliteraciones es nuestra palabra bautizo. La palabra bautizo también se deriva del griego que es baptizo, pues significa sumergir, pero no se tradujo y fue también transliterada. Ese es otro ejemplo de cómo algunas transliteraciones han ocurrido en la Biblia. Y menciona este ángel que es el Evangelio eterno. Una de las razones a las que esta, esta alusión se hace, que es un Evangelio eterno, está en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, que, que nos, que nos menciona que el sacrificio del Señor Jesucristo, el Evangelio en sí, lo que nos describe el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, del 1 al 4, que nos da una descripción de lo que es el Evangelio. Les leo, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos versículos encierran en sí el concepto del evangelio bíblico, y son esas buenas nuevas de que el Señor Jesucristo haya venido, se haya encarnado, haya tenido que morir, pero que también haya resucitado. Y con todos esos pasos cumplidos se dan esas buenas nuevas de salvación, que es lo que nosotros entendemos como el Evangelio, buenas nuevas de salvación.
Y la referencia a que dice que sea un evangelio eterno está en la carta de Pedro, en el primer capítulo del 19 al 21. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Con estas dos citas nos da una idea mucho más clara, más extensa de lo que es el Evangelio. Entendemos que fue la venida del Señor Jesucristo a un cuerpo humano, su desarrollo, su sacrificio, su resurrección. Y la mención de esta eternidad es porque, según el apóstol Pedro, nos dice que fue planificado, fue diseñado, fue estructurado desde antes de que se empezara a formar la tierra, antes de que el Señor hiciera la tierra. Y hace esta referencia a la eternidad porque el resultado de este evangelio se va a ver en nosotros, en su iglesia, que va a perdurar aún después de que la tierra haya sido deshecha. Dice el Señor que cuando Él venga y resucite a sus hijos, a los que han creído en Él, y resucite también a los que no creyeron en Él, unos van a estar con Él eternamente y unos van a estar alejados de Él eternamente. Entonces, este evangelio tiene efectos que trascienden mucho más aún a lo que es la existencia de la tierra y a la existencia de las cosas aquí en la tierra. Entonces, esa es la referencia que puedo entender, que, que puedo, que puedo yo entender que es algo eterno. Por, por eso, y se da a todos los moradores de la tierra, dejando así sin excusa a todos los seres humanos. Ya no puede decir, no, es que yo no escuché, no supe que había esta forma de salvarse, porque el Evangelio se ha dado para todos y todos de alguna forma u otra han escuchado del Señor Jesucristo. Y, y esa es la razón por la que esto es dado para ellos. El mensaje es para que nosotros como seres humanos podamos entender que nuestro Creador tiene este interés en poder redimirnos y en poder rescatarnos, que sepamos que hay un juicio después de todo, que nosotros tenemos una trascendencia que va más allá de esta vida que queremos, que tenemos y entendemos solamente, pero tenemos un propósito mucho más para adelante de todo esto. Y dice el apóstol Juan dice lo que dice el ángel, diciendo a gran voz, temed y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En sí nos está dando la noticia de que nosotros como su creación, que tenemos ese lugar especial para Él, debemos de adorarle, debemos de entender que nuestro lugar está con Él y no lejos de Él. Y es prácticamente una síntesis, un resumen de todo el mensaje de, de nuestra existencia. En Eclesiastés lo dice de una forma más exacta que de lo que me puedo expresar ya. Yo, dice en el capítulo 12 del versículo 13 en adelante, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, de alguna forma, el mensaje está dado para nosotros, de que entendamos que nuestras acciones tienen van a tener una consecuencia. Las cosas que nosotros hagamos van a determinar el, el destino futuro de nuestra existencia espiritual. Y este es el mensaje que está trayendo este ángel y que quiere que los humanos entiendan. Aunque la responsabilidad de predicar, aquí el apóstol Juan nos está mencionando que vio en esta visión a este ángel, pero la responsabilidad de predicar, el Señor Jesús la dio a sus discípulos, a sus creyentes, de quien nosotros la recibimos y ya pasaba a nosotros. Entonces esa responsabilidad recae en nosotros y en quien nosotros enseñemos del Señor Jesucristo, ellos a su vez deben de conocer. No es responsabilidad de los ángeles, no es responsabilidad de que ellos tengan que venir a predicarle a nuestros demás conciudadanos y a nuestros hermanos, sino es algo nuestro. Y pasamos al mensaje del segundo ángel, que es el versículo 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es el segundo ángel y su mensaje nos está diciendo que Babilonia ha caído. Y yéndonos por partes, necesitamos entender por qué Babilonia está cayendo, por qué está diciendo que ha caído. En primer lugar, la figura de Babilonia llegó a formar parte de este símbolo como el receptor de la ira de Dios, como el símbolo de la maldad, como el símbolo de la idolatría. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué es que esta ciudad fue escogida como ese símbolo de maldad, de perversión y de idolatría? Vamos a ver por qué. En primer lugar, empezando con la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia, la ciudad física, fue fundada por Nimrod. Este rey Nimrod fundó 4 ciudades, una de las cuales fue Babilonia, la primera, y otra de las ciudades que él fundó fue Nínive. Y estas ciudades tienen mucha mención en la Biblia, y, y ahorita vamos a ver por qué Babilonia tiene esta predominancia. Se, se menciona que en esta ciudad de Babilonia, en una de sus llanuras fue donde fue construida o edificada la ciudad de Babel, donde en aquel tiempo existía solamente un lenguaje, y cuando el Señor vio que tenían ese propósito de edificar una ciudad sola, una torre que llegara hasta el cielo, Él descendió para confundir su lenguaje, y de ahí es donde nacen todos los idiomas que hablamos ahorita en este mundo. La ciudad en sí de Babilonia fue la ciudad capital del imperio de Mesopotamia o mesopotámico. Y este imperio fue considerado uno de las cunas de la civilización, porque tuvo muchos aportes muy, muy buenos al avance de la civilización. Hizo grandes avances en leyes, en arquitectura y en matemáticas. Si recuerdan, una de las 7 maravillas del mundo estaba ahí, y eran sus jardines colgantes. Los jardines colgantes se referían a que eran como tipo pirámides que tenían diferentes terrazas en las que tenían jardines y plantas, y de ahí unas como tipo de lianas crecían hacia abajo y cubrían la mayor parte de la fachada de la montaña.
y estaban elevados, por eso se les decía los jardines colgantes. Ellos como sociedad inventaron la rueda y el sistema sexagesimal de contar. A ellos le debemos el minuto de 60 segundos y la hora de 60 minutos. También inventaron el círculo en sí con 360 grados. Esto se utiliza en matemáticas y trigonometría y todo eso. Entonces todo esto se lo debemos a ellos. Y estas fueron una de las contribuciones buenas que hizo como sociedad al desarrollo de la humanidad. Pero hay otro lado de la moneda, hay otra parte de las contribuciones que hicieron, que fueron las que las hicieron merecedora de este título de la Gran Babilonia. Y, y estas son esas son las razones. En primer lugar, fue el lugar donde se empezó un culto de idolatría a lo que es la madre y el hijo. Le voy a pedir a Eduardo si puede hacer que aparezca la imagen de estas figuras. En, en una de las religiones que se desarrolló en esta ciudad fue este culto a la madre y al hijo. Y esta madre y este hijo, esta madre es la reina Semiramis, que, que fue la mamá de Nimrod, el rey que fundó esta ciudad, pero a la vez fue también su esposa. El fruto de ese matrimonio fue su hijo llamado Tamuz. Y dado que esta fue una relación muy, muy particular, que a estas alturas le llamaríamos un incesto, pero fue con, fue por Semiramis quien instituyó con sus cuentos o leyendas o historias de que, de que su hijo Nimrod al haber muerto, había ascendido y de alguna forma divina había hecho que su madre concibiera y diera a luz a Tamuz. Entonces era considerado el hijo de Dios y, y se instituyó este culto. Y de aquí, de este lugar, de donde empezó este culto, si se dan cuenta, ojalá que alcancen a ver en sus imágenes, son 6 figuras. Y en la primera es en la que se da esta madre Semiramis, pero de ahí se reparte y se extiende a lo que es todas las demás civilizaciones que después se desarrollan en el mundo. Esas figuras están representadas en diferentes lugares, están representadas en la India, están representados en Egipto, están representados en la área que después sería Roma y todo eso. Y para nuestra cultura, ese culto tuvo evolución, que nosotros miraríamos ya imágenes de ese tipo de culto como esta, que después llegaría a ser el culto de la madre de Jesús y Jesús el niño ese. Entonces hay otra imagen que nos ayuda a ver eso. Ese tipo de imágenes son tal vez con las que estamos más familiarizados, que representaban esa idolatría de que una mujer fuera la madre de Dios y que el hijo fuera adorado porque era el hijo de Dios. En la Biblia no encontramos ninguna indicación de que adoremos a la madre de Dios. No, no hay ese tipo de culto, pero fue algo que se inició desde Babilonia. Y esa es la razón por la que de ahí se diseminó en todo el mundo y es la cuna, es el origen de ese culto idolátrico que ahorita se ve en todo el mundo. Hay muchos lugares en los que este tipo de culto de la madre y el hijo
se ve en muchas sociedades de nuestros tiempos. Y por eso es que tiene ese primer nombre de la idolatría. Otras cosas que se originaron en Babilonia fue lo que es la magia. La magia que después distraería la atención de un solo Dios y la pondría en diferentes cosas. Respecto a la magia y a la adivinación, ellos tenían una deidad que se llamaba Marduk. Y en el inicio del año, este Dios promulgaba el destino de todos los mortales. Y de ser trágico ese destino, ellos, los adivinos y los sacerdotes, debían de conocerlos y debían de, con sus prácticas de adivinación, debían de darse cuenta de que los presagios para una persona en particular eran malos y los trataban de conjurar, los trataban de combatir con amuletos, con exorcismos y con magia. Y también eso de ahí empezó a diseminarse en todo el mundo y empezó a extenderse de tal forma que llegó a ser una práctica muy común y muy aceptada en todo el mundo. Y para el pueblo hebreo, siendo que los babilonios fueron un pueblo que los conquistó, que los exilió y los esclavizó, para ellos Babilonia representaba la persecución y al darse cuenta de su cultura y de sus dioses, de idolatría, de inmoralidad y en sí, ellos, para ellos Babilonia representaba la maldad encarnada. Por eso es que toma esta figura de maldad, esta figura de, de aquella parte de la existencia de los hombres que va a recibir todo el castigo del Señor. Y con esto es como podemos entender lo que, por qué más bien Babilonia fue escogida para recibir este título poco honroso, pero es la razón de que ellos fueron los que iniciaron todo este tipo de cosas. Y avanzamos, avanzamos al siguiente ángel, al tercer ángel, que ya es el versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. En una clase anterior habíamos mencionado que tener o la marca de Dios en la frente o la marca de la bestia con o diablo en la frente significaba un destino. Aquellos que tuvieran la marca de Dios iban a ser justificados, perdonados, justificados y santificados y apartados para estar con Él en su venida. Y quienes tuvieran la marca del diablo, pues estaban destinados a recibir el castigo que está preparado para Satanás y sus ángeles y, y que iba a ser, van a ser arrojados al lago de fuego, pero también aquellos que tenían su marca. Entonces, tener la marca o de Dios o del diablo era equivalente al destino con Dios o el destino con el diablo. Y aquí lo que me gustaría hacer énfasis en estos versículos es lo que dice de que ha sido el vaciado, que la ira de Dios ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Otra palabra para cáliz es copa y, y la palabra copa tiene muchos, se ha mencionado muchas veces aquí en la Biblia y analizar esta figura nos puede ayudar a entender este símbolo de por qué
la ira de Dios se vacía en una copa para darse a beber a todos aquellos que tengan la marca de la bestia. Empezamos por entender el significado de la copa. La copa en la Biblia es un símbolo de prosperidad y de bendición. Si, si ustedes cuando estaban pequeños, que estaban en la escuela dominical y tuvieron que aprenderse el Salmo 23, ahí es en una de las menciones que se hace de esta copa. Vamos a leer en el Salmo 23, capítulo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En esta, en este versículo, en esta lectura, entendemos de que su copa esté llena de vino, que su copa esté, si se la toma se le vuelve a llenar, y si se la toma se le vuelve a llenar. Es un símbolo de bendición y prosperidad. Y, y con esto podemos entender que la copa nos da esa imagen de que el tener esta mesa preparada indica que los tiempos son buenos. El tener abundancia de comida indica que los tiempos son buenos, que hay paz, que hay cosechas, que hay tranquilidad y que hay salud y vida para poder disfrutar de estas cosas. En en ese mismo libro de Salmos, solo más adelante, en el Salmo 116, 13, dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Entonces, en estos dos casos entendemos que la copa es un símbolo de bendición y de prosperidad. Pero como lo había mencionado, también simboliza visión, también simboliza algo no bueno. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremías, Jeremías 25, del 15 en adelante. Dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Entonces, esta copa, así como representa bendición, también representa castigo y representa también maldición. Y una de los escenarios también más famosos en los que vemos que se utiliza esta figura de la copa es cuando el Señor está a punto de entregar su vida, a punto de ser sacrificado, y, y se aleja de sus discípulos un poco para orar. Vemos este relato en Mateo 26, Mateo 26 del 38 en adelante. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor en estos momentos, que Él sabía lo que le esperaba,
utiliza esta figura de la copa, de lo que está por venir. Él sabía que su cuerpo estaba por ser cortado, mayugado, quebrantado, desangrado, que iban a burlarse de él, que iban a hacer escarnio de él. Él sabía todo eso y lo resume en esa figura también de la copa. Y le pide al Padre que si es posible, que si existiera otra forma de cómo salvarnos, que le diga, que lo muestre y que Él lo haría. Dice, pero no quiero hacer lo que yo quiero. Dice, yo tengo que hacer lo que está planeado. Y de esta forma, si tengo que sufrir, pues que así sea. Estoy dispuesto a enfrentar todo esto por amor de estos hombres, por amor de la humanidad, por de sus hijos, creación. Y, y da esa figura de la copa. Dice, si es posible, pase de mí esta copa, que no tenga que sufrir. Pero si no hay otra forma, lo voy a hacer. Voy a hacer. Y el Señor cumplió, cumplió su palabra de enfrentar todo ese castigo y no dio marcha atrás. Una vez empezado todo su tormento, a pesar de que el dolor era en extremo grande, de que el dolor era soportable, de que su piel se desgarraba y perdía toda su sangre, él no dio marcha atrás. Le dolió, le costó, le sufrió mucho, sí, pero decidió enfrentar todo eso a causa de nosotros, para que nosotros no tuviéramos que enfrentar ese castigo posterior y nosotros tuviéramos una copa de bendición en vez de una copa de maldición y de castigo, tuviéramos una copa de bendición, de salvación. Y esa forma fue la que el Señor, de esa forma fue como el Señor tuvo que tomar esa copa tan amarga y, y lo sufrió con esa entereza, esa, ese valor, esa firmeza en su decisión de aguantar, hasta que el Señor sintió que ya su cuerpo no podía más y dice que después de tomar ese poco de vinagre, dijo, consumado es, ya es todo lo que puedo aguantar. Dice que después de decir eso, el Espíritu terminó de tomar esa copa terminó de tomar esa copa tan difícil. Y todo para que nosotros tuviéramos una copa de vino suave, de vino de salvación. Y de esta forma nosotros podemos entender lo que es en sí este mensaje de estos ángeles que nos están diciendo, que nos están recordando que, que hay una consecuencia de nuestras obras, que va a haber algo posterior, que va a haber algo más adelante a lo que pensamos que nada más nuestra vida se termina aquí y ya se terminó, pero no, nosotros no somos como una plantita o no somos como un animalito de terminarse, su existencia aquí se termina ya. Nosotros tenemos un propósito mucho mayor que eso y es estar con el Señor. Y por eso es que estos tres ángeles nos están dando esta advertencia, nos están dando este mensaje de que recapacitemos, de que entendamos, porque después de que
de que nosotros, nuestra existencia llegue a su fin, es cuando vamos a empezar a ver la realidad de las cosas. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, refiriéndose al que tenga la marca de la bestia. Dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El Señor Jesucristo ya hizo todo lo que estaba de su parte para darnos la salvación, y, y nosotros debemos de recordar eso, debemos de entender que ya lo que falta por hacerse es tomar nosotros esa decisión como personas, como seres humanos y de manera individual, porque de no hacerlo, lo que nos espera es este último mensaje de este ángel, y el tormento va a ser muy cruel, y no va a ser cuestión de 15 o 10 minutos, sino que va a ser algo que va a perdurar mucho. Hay una cita en Romanos 2, en el capítulo de Romanos 2, que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, en el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en resumen, podemos decir que el mensaje que estos tres ángeles nos están haciendo es de que entendamos su evangelio, el evangelio del Señor, de que nos demos cuenta de que quienes no decidan no aceptar el mensaje de Dios van a participar de ese mismo castigo que, que Babilonia o esta ciudad representada aquí y que el gran dragón tienen reservados. Nosotros como pueblo del Señor estamos esforzándonos, somos perfectos, no somos infalibles, pero del versículo en adelante dice esto: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces el mensaje es claro, debemos de esforzarnos por esforzarnos más como congregación, de forma individual también, en poder alcanzar familiares o amigos o personas que conocemos, porque el castigo que viene para aquellos que estén lejos del Señor es indecible, es algo que ni alcanzamos a imaginar, todo dolor y cuánto va a costar. El camino ya está hecho, ya está puesto, solamente debemos de darles a que tomen esos primeros pasos y empiezan a conocer al Señor
puedan tener también esta copa, sea tan suave, puedan beber esa salvación. Hermanos, esto es lo que preparé para ustedes en esta tarde, y en la siguiente clase vamos a ver del versículo 14 en adelante, que es el título de la tierra cegada. Por ahorita los dejo y vamos a empezar nuestra semana y seguir con la esperanza de agradar a Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Que tengan buena noche.